Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en este momento terminando y concluyendo la serie que hemos titulado La venida del Señor y sus galardones. Fueron maravillosas meditaciones, estudios, lecciones, exhortaciones que reanimaron nuestra fe y expectativa de encontrarnos con el Señor. Para hacer esta conclusión, hemos meditado en una porción de la Biblia, un versículo especialmente, y el título de este mensaje es Una advertencia motivadora. La venida del Señor debe ser motivadora, pero podemos descuidar algunos aspectos y es necesaria la advertencia junto con la exhortación de la palabra de Dios. Animémonos en nuestra fe. Animemos a amar la venida del Señor. Y miremos un poco cómo estamos en este aspecto, en la obediencia a la voluntad de Dios, en esta expectativa celestial. La lectura hoy es en capítulo 3 de Apocalipsis y el versículo 11. Está en el contexto de una de las 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia. Y este mensaje, como anunciamos en la iglesia de Esmirna, esta iglesia y Esmirna no tiene reprensión, sino tiene reconocimientos y verdades para comunicar la palabra de Dios y el ángel de la iglesia en Filadelfia. El versículo 11 dice así: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué propósito? Ninguno tome tu corona. He aquí, vengo pronto. Conocemos esta expresión que hemos repetido en nuestro versículo lema. Hay 3 veces que aparece en el capítulo último de Apocalipsis, el 22. También aparece en el capítulo 1, ya ahí en el comienzo de la revelación bíblica. Este versículo lo podemos dividir en 3 partes. Y 3 partes que toman conceptos que lo vamos a presentar de esta manera. La primera parte, una promesa. La segunda parte, una exhortación. Y la tercera parte, una advertencia. Y tomando estas 3 partes diremos así: una promesa, yo vengo. Una exhortación, retén. Y una advertencia, ninguno tome tu corona. Bueno, comencemos con la primera parte. Una promesa, yo vengo. Todos confiamos y creemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que seremos arrebatados, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que vivimos seremos arrebatados y el Señor mismo nos recibirá en el aire y allí juntos subimos a la patria celestial. Gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Esta es una promesa que se va a cumplir. Se va a cumplir, se cumplirá. Hay una mención justamente del apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa. Y dice más: según algunos la tienen por tardanza. Y lógico, cada uno por ahí está diciendo, sí, esto lo dijo hace 2000 años y todavía no vino el Señor. Lo único que puedo decir que esta es la palabra de Dios, es una promesa, se va a cumplir y estamos más cerca que nunca. Maranata, el Señor viene. Así que leemos completo este versículo de 1 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
vengo, yo vengo. Por eso la palabra de Dios en la descripción de 1 Tesalonicenses 4, como también lo hace en 1 Corintios 15 con respecto a la resurrección de los muertos y la venida del Señor como un abrir y cerrar de ojos, dice, yo vengo. La presencia del Señor asegura el cumplimiento de esta promesa. Vengo de repente. Justamente en 1 Corintios 15, 52, citando recién ese versículo, y dice así sencillamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es un instante que produce este gran acontecimiento anhelado y esperado por la iglesia, y que dará tristeza a los que queden en este mundo. Vengo de repente. La Biblia también lo pone, vengo pronto. Esta palabra, vengo pronto, sería dentro de poco, en breve, sin demorar. Y hay una expresión bíblica desde el Antiguo y también el Nuevo Testamento, pero elegí algunas porciones donde nos muestra la cercanía del encuentro con el Señor y la cercanía del tiempo del acontecimiento. Observen, en Filipenses 4:5 dice así, el Señor está cerca. En Apocalipsis 1:3 termina diciendo, el tiempo está cerca. Así que están los dos hechos. El Señor viene, está cerca. El tiempo para que suceda está cerca. Amén y amén. Santiago 5:8 dice, la venida del Señor se acerca. Hebreo 10:37 tiene esta expresión citando del Antiguo Testamento. Vendrá y no tardará. Está cerca. El Señor, el tiempo, la venida, vendrá y no tardará. Y respondemos nosotros como un clamor del alma y de fe, de confianza y de expectativa, con Apocalipsis 22:20 en la última parte, cerrando el libro del Nuevo Testamento. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Una promesa. Yo vengo pronto. La segunda parte de este versículo es una exhortación. Y la exhortación es clara. Retén. Y dice, retén lo que tienes. Me gusta la expresión en la Biblia de las Américas que agrega una palabrita que amplifica el énfasis de la traducción bíblica de esta porción. Retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes. Esta palabra retén la vamos a ver en este contexto y cómo es utilizada y aplicada en algunas porciones. Hay muchas, pero algunas porciones que son apropiadas para esta meditación de este tema. La palabra retén es sostener sobre. Sostener sobre. También es dar atención o dirigir hacia. Pero también, miren bien, aferrarse a algo. Sujetar firmemente. Asegurar, conservar. Retén es, aplicándolo en la fe de la vida cristiana, retén es abrazar lo que recibiste de Cristo y mantener el esfuerzo para recibir la recompensa que Él prometió a cada uno de sus fieles. Retén en la Biblia se ven varias aplicaciones de áreas de nuestra vida. Vamos a usar algunas con la palabra de Dios. Retén o retener la integridad. Observen en Job 2:3 y diremos así, retener la integridad implica alcanzar un carácter puro. Y la experiencia es con Job, el capítulo 2 y el versículo 3. Y allí dice,
Jehová dijo a Satanás, y hace una pregunta, y todo ese versículo es una pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aquí viene la expresión, que todavía retiene su integridad. Logró santidad, logró pureza, logró corazón íntegro, conciencia íntegra, mente con integridad. Y esa integridad se explica en el mismo versículo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, retiene su integridad. Alcanzó un corazón puro. Tremendo desafío para nuestras vidas con este versículo. Retén lo que tienes. Lo adquirió el Calvario. Lo adquirió la sangre de Cristo. Los ha limpiado nuestros cuerpos conciencia y nos ha lavado para que podamos ser íntegros de corazón para con Dios. El segundo concepto de la Biblia de retener está en Proverbios y dice retener el consejo. Implica aceptar el consejo sabio. Proverbios 4:13 dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retener integridad, retener el consejo. En tercer lugar, una expresión del Nuevo Testamento, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21, está ahí bien marcado esta expresión. Examínalo todo, retened lo bueno. Así que retener lo bueno, ¿qué implica? Adquirir conocimiento verdadero, examinar todo, pero retener lo verdadero que Dios ha dado. Separar la cizaña del trigo para que pueda ser puro pan de Dios, alimento de la palabra. Luego también hay otra expresión en 2 Timoteo 1:13 que se refiere a retener las sanas palabras. Y esto es abrazar convicciones. Observe lo que dice la palabra de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Abrazar convicciones es no solo tener conocimiento, sino afirmarnos con principios que no nos vamos a mover para ser agradables a Él y cumplir su voluntad. Por último, estuvimos diciendo que hay que retener la integridad, el consejo, lo bueno, las sanas palabras. Lo último, retener la profesión. Y Hebreos 4:14, armonizando con el capítulo 10:23, lo vamos a unir, es adquirir la profesión. Retener la profesión implica afirmar nuestro compromiso. Dice así la palabra de Dios en 4:14. Retengamos nuestra profesión. Y lo amplía el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que cuando se está escribiendo aquí, Juan, impulsado por el Espíritu de Dios, mostrando lo cercano del Señor, lo cercano del tiempo, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es un gran desafío que la palabra y en muchas partes nos muestran que es ese estar firme,
reteniendo la palabra. Bueno, conclusión de esta área de retener. Hablamos de retener, pero dice lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Lo que tienes es porque nos fue dado por gracia. ¿Y qué fue lo que nos fue dado por gracia? Algunas breves menciones. El gozo de la salvación eterna. No pierdas el gozo de la salvación. Retén el gozo de la salvación. Otra cosa maravillosa, el milagro de la revelación de su palabra. Miramos esto que conocemos la mente de Dios revelada a nuestros corazones. Amén y amén. ¿Qué es lo que hemos recibido por gracia? La doctrina. Por eso 1 Tesalonicenses 2:15 dice, estad firmes y retened la doctrina. Otra área sería, tenemos por la gracia la oración eficaz. Por la gracia tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Tenemos paz y seguir la paz con todos, como dice Hebreos 12:14. Así que cerrando estos dos puntos, pasaremos al tercero, una advertencia. Ninguno tome tu corona, tu galardón. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué propósito? Ninguno tome tu corona. Muchos en la vida no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. En el tribunal de Cristo, en 1 Corintios 3, se describen varias cositas que vamos a recordar. La obra de cada uno será manifiesta. Capítulo 3, versículo 13 de 1 Corintios. Y en el mismo versículo dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Se manifestará y el fuego la probará, la obra de cada uno. Cada uno recibirá sus recompensas conforme a su labor, versículo 8. Y el 15 también agrega, y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida de recompensa, se alejará avergonzado. Alguien tomará lo que había sido conquistado y por algún aspecto de la vida quedó descalificado. Y Dios y el Señor no entregarán esa recompensa. ¿Quién probablemente la tomará? Si fuera un predicador, quizá quién oró por ese predicador, quién sostuvo a ese predicador. Y de muchas formas, esa corona no quedará vacante. Si alguien la perdió, quedó descalificado en esta vida, que el fuego lo va a mostrar. Si alguien no dio con corazón sincero el servicio a Dios, la obra se quemará. Por eso queremos concluir diciendo, hemos meditado con esta conclusión en una advertencia motivadora que nos impulsa a la fe, a no abandonar, a no aflojar, a ser fiel y firme y mantenernos fuertes en el camino y en la obra del Señor. Hagamos una aplicación con un dicho. Observen esto, y especialmente los jóvenes. En la vida es importante comenzar bien, pero más importante es terminar bien. Como dice Pablo, que termine la carrera bien y con gozo. Hechos 20:24. Y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Esta ha sido nuestra oración. Que el estímulo de la palabra y del Espíritu renueve las fuerzas, mantenga el gozo, que no solamente creamos en la venida, que vivamos en esta expectativa. He aquí vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No seamos descalificados. Que Dios nos bendiga. Amén.